Bienvenidos. Hoy vamos a revisar el vólvulo de colon, entendiendo primero qué ocurre fisiopatológicamente, luego cómo se diagnostica y finalmente cómo se trata, siguiendo exactamente el orden de las imágenes. Imagen 1. 1. Concepto y fisiopatología. El vólvulo es la rotación del colon sobre su propio eje, habitualmente entre 180 y 360 grados. Lo importante es entender que el problema no es solamente que el intestino quede obstruido. Cuando el colon se torsiona también se comprime el mesocolon, donde se encuentran los vasos sanguíneos que irrigan ese segmento intestinal. Por tanto, mientras mayor sea la torsión, mayor será el compromiso vascular. Inicialmente puede alterarse el retorno venoso y, si la torsión continúa, también se compromete el flujo arterial. El resultado final puede ser isquemia y necrosis de la pared colónica. Por eso el vólvulo puede comenzar como una obstrucción intestinal y terminar convirtiéndose en una urgencia quirúrgica por isquemia o necrosis. Localizaciones. La localización más frecuente es el sigmoides. En el vólvulo sigmoideo, una causa habitual es el megacolon adquirido, porque un sigmoides muy dilatado y móvil tiene mayor facilidad para rotar sobre su mesocolon. El ciego se afecta con mucha menor frecuencia. Puede producirse un vólvulo cecal cuando no existe una adecuada coalescencia del mesocolon derecho con el peritoneo parietal posterior. En otras palabras, el ciego queda excesivamente móvil y puede rotar. El colon transverso es una localización excepcional. Esto ocurre porque los ángulos hepático y esplénico fijan el colon en puntos muy alejados entre sí, dificultando que el segmento pueda utilizar esos puntos como eje para producir un vólvulo. Mecanismo del vólvulo. Primero tenemos un colon en posición normal. Después ocurre la torsión intestinal, entre 180 y 360 grados. Esta torsión compromete los vasos del mesocolon. Si el compromiso vascular progresa, aparece isquemia. Si la isquemia persiste, puede desarrollarse necrosis colónica. Esta secuencia es fundamental porque determina el tratamiento. Un paciente sin datos de isquemia puede ser candidato a desvolvulación endoscópica, mientras que la presencia de isquemia grave o peritonitis obliga a pensar en cirugía urgente. 2. Diagnóstico. Clínicamente se presenta como un cuadro de obstrucción intestinal mecánica. Uno de los hallazgos característicos es la distensión abdominal asimétrica debido a la enorme dilatación del segmento intestinal afectado. Los ruidos intestinales pueden estar aumentados, especialmente durante las fases iniciales de la obstrucción. Como generalmente se trata de una obstrucción intestinal baja, los vómitos suelen aparecer tardíamente o incluso pueden estar ausentes. Un dato especialmente importante es la aparición de dolor abdominal o defensa abdominal. Si aparece defensa abdominal, debemos sospechar firmemente isquemia intestinal, porque puede indicar sufrimiento de la pared del colon y progresión hacia necrosis o perforación. Radiología del vólvulo sigmoideo. En el vólvulo del sigmoides, la radiografía simple de abdomen suele mostrar hallazgos suficientemente característicos como para orientar el diagnóstico. El hallazgo típico es una enorme dilatación del sigmoides, que adopta una configuración característica descrita como una U invertida. Otro estudio mostrado es el enema de colon. En el lugar donde ocurre la torsión puede observarse una imagen denominada pico de ave. Este estrechamiento progresivo corresponde al punto donde el intestino está torsionado y se considera un hallazgo característico del vólvulo. Radiología del vólvulo cecal. En el vólvulo cecal, la radiografía simple puede mostrar una gran cámara aérea centroabdominal, generalmente muy dilatada. Puede presentar además un nivel hidroaéreo, producido por la coexistencia de líquido y gas dentro del segmento intestinal obstruido. Otro dato importante es la ausencia de gas en el resto del colon, porque el ciego torsionado produce una obstrucción que impide la progresión normal del contenido intestinal. Por tanto, debemos diferenciar radiológicamente ambos cuadros. El vólvulo sigmoideo suele mostrar el gran sigmoides dilatado en forma de U invertida, mientras que el vólvulo cecal puede manifestarse como una gran cámara aérea centroabdominal con nivel hidroaéreo y poco o ningún gas en el resto del colon. Imagen 2. Tratamiento. 1. Algoritmo del vólvulo sigmoideo. Ante un paciente con vólvulo sigmoideo, la primera pregunta es si existen datos clínicos de isquemia severa o peritonitis. Esto es fundamental porque divide completamente el tratamiento. Si no existen datos clínicos de isquemia severa ni peritonitis, se intenta inicialmente una desvolvulación endoscópica. Si la desvolvulación endoscópica tiene éxito, el episodio agudo queda controlado, pero el tratamiento no termina ahí. Posteriormente se indica cirugía electiva, porque el colon responsable continúa teniendo predisposición a producir nuevos episodios. Si la desvolvulación endoscópica fracasa, el paciente debe pasar a cirugía urgente. Por otro lado, si desde el principio existen datos clínicos de isquemia severa o peritonitis, no corresponde insistir en una desvolvulación endoscópica.
En esta situación se indica directamente cirugía urgente. Por tanto, el algoritmo puede recordarse así. Primero se determina si el intestino parece viable. Si no hay signos de complicación grave, se puede intentar descompresión endoscópica. Si existe isquemia, peritonitis o fracaso del procedimiento endoscópico, se necesita cirugía urgente. 2. Desvolvulación endoscópica. La desvolvulación puede realizarse mediante rectosigmoidoscopio rígido. El instrumento se avanza hasta llegar a la zona del vólvulo. Endoscópicamente, el punto de torsión puede reconocerse porque desaparece progresivamente la luz intestinal. Además, la mucosa puede presentar un característico aspecto en remolino, producido por la torsión de la pared intestinal. Durante el procedimiento es fundamental valorar el estado de la mucosa. Si se observan placas de necrosis, significa que existe daño grave de la pared intestinal. También debemos preocuparnos ante una marcada congestión venosa, porque indica un importante compromiso de la circulación. Otro hallazgo de alarma es la hemorragia de la mucosa. Si aparece cualquiera de estos datos, el procedimiento endoscópico debe suspenderse y el paciente debe ser llevado a cirugía. Esto es importante porque intentar continuar manipulando un colon isquémico o necrótico aumenta el riesgo de perforación y complicaciones. Imagen 3. Tratamiento y cirugía. 1. Técnica de desvolvulación endoscópica. Si durante la endoscopia no existen hallazgos de necrosis, congestión venosa marcada ni hemorragia, puede continuarse con la desvolvulación. A través del rectosigmoidoscopio se introduce una sonda de Faucher bien lubricada. Esta sonda se avanza suavemente realizando maniobras circulares hasta lograr vencer la obstrucción producida por la torsión. Cuando se consigue descomprimir el colon suele producirse una salida abundante de gas y materia fecal líquida. Esto genera un alivio inmediato, porque disminuye rápidamente la enorme distensión del segmento intestinal. Una vez lograda la desvolvulación se retira el rectosigmoidoscopio. Sin embargo, se mantiene colocada la sonda de Faucher. Esta sonda cumple dos funciones principales. Primero, permite completar la evacuación del colon. Segundo, actúa como una especie de vástago, ayudando a mantener el segmento descomprimido y disminuyendo la posibilidad de una recurrencia inmediata. Alternativa endoscópica. Otra posibilidad es utilizar un colonofibroscopio para realizar la desvolvulación. Con esta técnica puede conseguirse la descompresión sin necesidad de utilizar una sonda de Faucher. Sin embargo, la imagen también señala que esta alternativa es poco utilizada debido a complicaciones como fístula, peritonitis y recurrencia. 2. Vólvulo cecal. El manejo del vólvulo cecal es diferente al del vólvulo sigmoideo. En el vólvulo cecal, la desvolvulación endoscópica está contraindicada según el esquema presentado. Por tanto, el tratamiento es cirugía urgente. Este es un punto muy importante para recordar. El sigmoides puede intentar descomprimirse endoscópicamente si no existen signos de isquemia grave o peritonitis, mientras que el vólvulo cecal requiere tratamiento quirúrgico. 3. Cirugía. Sigmoides después de una descompresión endoscópica exitosa. Aunque el procedimiento endoscópico resuelva inicialmente el episodio, existe riesgo de recurrencia. Por eso está indicada una cirugía electiva. El procedimiento consiste en realizar la resección del sigmoides enfermo. Posteriormente se realiza el restablecimiento inmediato de la continuidad intestinal mediante anastomosis, siempre que las condiciones permitan hacerlo. La idea es eliminar el segmento anatómico que favoreció el vólvulo para prevenir nuevos episodios. Cirugía urgente. Cuando existe isquemia grave, necrosis, perforación, peritonitis o fracaso de la desvolvulación, se necesita cirugía urgente. La técnica exacta dependerá tanto de las condiciones locales del intestino como del estado general del paciente. Si existe necrosis, con o sin perforación, la opción más segura descrita en la imagen es realizar la resección del segmento afectado con separación o desviación de los cabos intestinales. Esto se realiza porque una anastomosis inmediata puede no ser segura cuando existe tejido necrótico, contaminación abdominal importante o condiciones generales desfavorables. Cirugía del vólvulo cecal. En el vólvulo cecal, el procedimiento de elección indicado es la hemicolectomía derecha. Esto significa resecar el segmento derecho del colon comprometido, evitando dejar un ciego excesivamente móvil con posibilidad de volver a torsionarse. Pexia. La pexia consiste en fijar el sigmoides o el ciego a estructuras vecinas para impedir que el segmento intestinal vuelva a girar libremente. Puede considerarse como una opción en pacientes de alto riesgo quirúrgico que no presentan isquemia intestinal irreversible. Su objetivo es resolver la urgencia y disminuir el riesgo de recurrencia utilizando una cirugía menos extensa. Por tanto, para recordar todo el tratamiento. En el vólvulo sigmoideo sin isquemia grave ni peritonitis, se intenta desvolvulación endoscópica y, si es exitosa,
posteriormente cirugía electiva. Si fracasa o aparecen signos de compromiso intestinal grave, corresponde cirugía urgente. En el vólvulo cecal, la desvolvulación endoscópica está contraindicada y la cirugía urgente es el tratamiento indicado, siendo la hemicolectomía derecha el procedimiento de elección mostrado. Hasta aquí nuestra explicación del vólvulo de colon. Espero que ahora quede claro no solo cómo reconocerlo, sino también por qué el estado vascular del intestino determina qué tratamiento debemos elegir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente explicación y no olvides suscribirte para continuar repasando medicina de forma clara, directa y enfocada en lo que necesitas recordar.